Shalom, hoy hablaremos sobre el Lag BaOmer. Las parashiot de esta semana son Behar y Bejucotai. Las dos parashiot, las dos secciones, tienen como comentario fundamental el tema de la Shemitah. La Shemitah es el año sabático que sabemos que nosotros tenemos que descansar. La tierra, cada 7 años, no se planta, no se cosecha. Todo lo que se puede sacar del campo está para todos igual, para el animal, para el dueño y para todas las personas que no son dueños. Todos tienen derecho a entrar a su campo y tomar lo que ellos quieren. Esa es la libertad de ese año. La tierra debe descansar cada 7 años, dice la Torá. Ese es el concepto de la Parashat Behar. En Bejucotai, todos los castigos, incluyendo el exilio y los sufrimientos del pueblo de Israel, vienen como consecuencia de la no observancia de la Shemitah. En realidad dice la Torá que en el exilio, ahí toda la tierra descansará todos los años en su estado de desierto, todos los años que ustedes no han descansado la tierra cuando estaban en Israel. Quiere decir que esta parashá, las dos parashiot, se refieren a una relación especial que tenemos que tener con Akadosh Baruj Hu, una relación con Hashem. Y hoy hablaremos de un concepto muy importante. Hay ideas que tenemos nosotros en la cabeza, pero no en el corazón. Y hoy el tema será entonces la relación entre la parte intelectual de nuestras vidas y la parte emocional. Empecemos con la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, dado que estamos hoy honrando la celebración del Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai, como ustedes recordarán, se escondió en una cueva con su hijo Elazar como consecuencia de una conversación que tuvieron con otros rabinos, en la cual los rabinos hablaron y algunos elogiaron las construcciones de caminos y de otras cosas que habían, los mercados que habían hecho los romanos en Israel. Pero sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que todo lo que hacían era para ellos, para sus intereses, y que no era bueno para el pueblo de Israel. Cuando escuchó el gobierno que él había dicho tal cosa, lo declararon, decidieron que lo iban a matar, a ejecutar. Porque él escuchó que lo iban a matar, él y su hijo se escondieron en la cueva. La cueva cerca de Merón, donde hoy está la tumba de los dos, de Rabbi Shimon Bar Yochai y de Elazar. Esa historia de la cueva la conocemos bien. Estuve en la cueva por 12 años y después salió de los 12 años después de meditar y aprender muchas cosas misteriosas de la Torá. En realidad, él se considera como el padre de la tradición mística, que llamamos Kabbalah. Él fue el que pudo concentrar todas las enseñanzas y las puso en el Zohar. Eso lo hizo como consecuencia de su estadía en la cueva por 12 años. ¿Saben la historia? Que al salir de la cueva, él vio unas personas que estaban sembrando y cosechando, y donde él dijo, ¿cómo? ¿No están estudiando Torah? ¿Están haciendo trabajo de manuales? Pensando que de alguna forma alguien otro tendría que hacerlo, pero el pueblo de Israel tenía que hacer solamente estudiar Torah. Y entonces donde él veía a una persona cosechando, la cosecha se quemaba. En ese momento Hashem vio el enojo que ellos tenían con las personas que estaban trabajando y dijo a Hashem, esto no está bien. ¿Ustedes quieren destruir mi creación? Vuelven otra vez a la cueva. Y así volvieron por un año más. Y se quedaron 13 años en la cueva. Al final de esta día de un año más, tuvieron que aprender que había una razón por la cual las personas tenían que trabajar y cosechar, y no como ellos pensaban, que el mundo había cambiado y no había necesidad más de ningún trabajo físico, material. Ellos empezaron a salir, pensando que también se había escuchado que la declaración del César, del emperador, había cambiado y ya no tenía miedo de ir a salir.
Pero de todos modos, un miedo tenían. Y entonces Rabbi Shimon Bar Yochai se quedó frente de la cueva para ver cómo estaba el mundo. Y esta es la historia que quiero comentarles, todo lo que aparece en el Talmud. Rabbi Shimon ve a un cazador de pájaros que está con una red y trata de agarrar un pájaro y uno lo agarra, otro no lo agarra. De pronto, escucha una voz. Mientras él está moviendo la red, escucha una voz del cielo que dice, muerto. Y ahí él toma la red y agarra al pájaro. Y en otro momento, mientras moviendo la red, una voz del cielo dice, libre. Y ahí él toma la red y el pájaro se escapa. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, ¿cómo? Esto, veo que Dios controla aún la vida de los pájaros. Que nadie muere, nadie vive, si no es porque Hashem lo ha decidido. Entonces, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más con nosotros? Dios nos está preocupado y controlándonos a nosotros. Entonces dijo, entonces no tengo ningún problema, voy a salir. Y así salió. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿cuál es la novedad de esta historia? ¿Cómo una persona con tanta sabiduría, con un conocimiento profundo a uno de los misterios de la Torá que otras personas no conocían, cómo él descubrió de pronto que Dios está controlando todo lo que pasa en el mundo? Hasta los pájaros y los hombres. ¿Cuál es la novedad que él encontró en este pájaro que no lo había visto antes? ¡Qué extraña historia! Pero la lección que aprendemos de esta historia es muy importante. Rabbi Shimon Bar Yochai, aún el gran sabio, el gran filósofo profundo que conocía todas las ideas de Hashem, aún él, cuando vio a este pájaro que moría porque había una voz del cielo que decía que tenía que morir, y el pájaro que se liberaba por una voz del cielo decía que tenía que ser libre, él ahí se dio cuenta que Hashem estaba controlando todo. Quiere decir que lo que él había entendido antes, de una forma intelectual, él lo sabía, lo entendía, era una cosa que estaba en su conocimiento, pero no lo sentía en el corazón. Cuando vio este evento, el concepto intelectual se convirtió en algo emocional, estaba en su corazón. Y esa es la lección que aprendemos de esta historia. Que nosotros tenemos muchas veces muchas ideas en nuestra cabeza. Ciertas ideas no se traducen a la realidad porque no están en nuestro corazón. Se quedan en la cabeza, como mente, como ideas, pero no lo podemos realizar, no podemos sentirlos. Por eso dice la Torá, Ve'ashevota el levavja. Trae las ideas a tu corazón. No es solamente pensarlo, saberlo, sino sentirlo, que lo sientas como parte de tu vida. Esto es lo que tenemos que aprender, que tenemos que traer las ideas que tenemos a nuestra vida propia. Muchas veces sabemos algunas cosas, las escuchamos, las aprendimos, pero no las actuamos, porque se quedan encerradas en el intelecto y no son parte de nuestra vida emocional. Entonces, hay un tipo de espacio, de vacío, una distancia entre el conocimiento intelectual, que sabemos que es lo que es correcto, y la parte emocional, cómo lo actuamos. Muchas veces sabemos que esto está mal, pero de todos modos lo actuamos igual, porque no lo hemos conectado. Se queda en la cabeza, pero no en el corazón. Este defecto en nuestros seres del ser humano también afecta las decisiones. Porque a veces nosotros queremos hacer algo, decidimos que vamos a hacerlo, está en la cabeza, pero no hemos traído nuestra vida.
¿Cuántas veces hemos tomado una decisión que vamos a hacer algo y no lo hacemos? La razón es que las cosas que están en la cabeza no siempre se traducen en la realidad, a menos que lo pongamos en nuestro corazón. Este defecto en el ser humano, esta separación entre el corazón y la cabeza, entre lo que pensamos, lo sabemos, lo tenemos en nuestra mente, pero no podemos actuarlo porque no está dentro de nuestras vidas, esa distancia, en realidad ocurre ya al principio de la creación misma. Hashem dijo a los árboles que el árbol se crea, y que haga un árbol de fruta que haga fruta. Et pri o se pri. ¿Qué quiere decir árbol de fruta que haga fruta? Los rabinos explican, lo que Hashem quería es que el tronco y todas las ramas tengan el mismo sabor y el mismo gusto que la fruta misma. Que sea todo un árbol de fruta. No solamente un árbol que produzca fruta, un árbol de fruta. La fruta del árbol. Eso es lo que quería Hashem. ¿Pero qué hizo la tierra? Creó un árbol, etz o sepri, un árbol que hacía fruta. El tronco, las ramas no se comen, no tienen sabor, solo hacen lindas frutas, pero el árbol mismo no es fruta. Esa diferencia entre lo que Hashem quería hacer, que el árbol de fruta sea frutal mismo también, haciendo fruta y sea frutal, eso no se realizó. Y ahí vemos un defecto cósmico, como si Hashem nos enseña una lección, que a veces hay ideas que son muy lindas, pero no se realizan. Y esto es lo que tenemos que aprender. Y la razón por la cual no se realizan es que muchas ideas las tenemos en la cabeza, pero no las hemos traído al corazón. Esta es la historia que nos enseña Rabbi Shimon Bar Yochai. En este día que vamos a estar celebrando Lag BaOmer, recordemos esta historia como una lección muy linda de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él mismo entendió cuando vio al pájaro que estaba para morirse y una voz dijo de Hashem, va a morir. Y se murió. Y el otro pájaro, cuando una voz salió del cielo que decía, va a vivir. Y el pájaro vivía. Esa escena lo llenó de emoción. Y eso lo llevó a él a sentir que la idea no era solamente una cosa intelectual, sino algo que era para vivirlo. Y de aquí aprendemos que muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza, ideas importantes, tenemos que traerlas al corazón. Sea por el estudio de Torah, sea por un evento que nos pasa en nuestra vida, pero cualquier de las razones que sea, no es suficiente que las ideas buenas se queden en la cabeza. Y por eso, porque no lo tenemos en el corazón, muchas veces las decisiones que tomamos tampoco se realizan, porque dejamos la distancia entre lo que queda en la cabeza y lo que traemos al corazón. Esta es la historia tan linda que nos enseña el gran rabino Rabbi Shimon Bar Yochai. El Lag BaOmer es el día 33 del Omer. Es muy interesante que las días de las cuentas del Omer, la Sefirá, son 49. 49 días. Desde Lag BaOmer hasta Shavuot hay exactamente 17 días. El número 17 en hebreo, en hebreo se escribe Tov, Tet Vav Bet. La palabra bueno es el número 17. Y es muy interesante que justamente desde Lag BaOmer hasta la Torá, el número es el número de Tov, porque estamos esperando lo que es Tov. ¿Qué es lo que es bueno en la vida? La Torá, como dice el versículo, Lekach Tov natati lachem. Les he dado una buena enseñanza, mi Torá. No la abandonen. Otra cosa interesante es que la palabra
El número 49 tiene 17 de un lado y 32 del otro. El número 32 representa la palabra lev, que la palabra es corazón. Nos enseña que para tener la esfera correcta, uno tenemos que tener un lev tov, un buen corazón bueno. Y esto es los misterios del Lag BaOmer. Lag BaOmer falleció nuestro gran santo rabino Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ese día también había nacido, porque todos los tzadikim mueren el día que nacen. Los años que tienen son completos. Y tenemos que ver qué es lo que dio a nosotros este gran hombre, Rabbi Shimon Bar Yochai. El autor del Zohar, el gran rabino. Quiero hoy aprender un poco una lección importante que nos enseña el rabino Shimon Bar Yochai. ¿Por qué era tan importante? Era una persona que amaba a todo el mundo. El amor de él era para todos. Dicen los rabinos de la Kabbalah que el día 33 en la Kabbalah es el día de la Hod Behod, el brillo dentro del brillo. Ese día en la Kabbalah es uno de los días más bajos de toda la estructura del universo. Quiere decir que es un momento inferior. ¿Por qué justamente ese día Rabbi Shimon Bar Yochai había nacido? El día más inferior del mundo. Para demostrar que él de ese lado podía iluminar a todos, aún a los más bajos. Él no nació en el pináculo de la humanidad. Nació abajo para poder dar vida y luz a todo el mundo. Por eso es que como la luz estaba tan baja, que él podía iluminar a todos, a los buenos y a los malos. Por eso él representa el amor a cada persona. Y él quería a todo el mundo. Los rabinos dicen que él era la reencarnación de Moshe Rabenu. Tenía el espíritu de Moshe Rabenu. Y el espíritu de Moshe Rabenu él era un hombre humilde. La humildad de Moshe estaba también en la humildad de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora veamos la humildad. ¿Qué es la humildad? No quiere decir que nosotros sentimos que no somos nada. La humildad, fundamentalmente, quiere decir que no estamos pensando siempre en nosotros mismos. El hombre que es humilde no piensa en él, piensa en los otros. Este es el signo de la humildad. Lo opuesto a la humildad, el egoísmo, es siempre pensar en mí. Yo, y yo, y yo. Y la persona que es humilde está pensando en la otra persona. Muy interesante la historia. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai sale de la cueva después de los primeros 12 años, recuerden la historia, recuerden que él vio a personas sembrando y cosechando y se enojó, porque dijo, ¿cómo puede ser que personas estén cosechando en lugar de estudiar Torah? ¿Cómo que otros trabajen por ellos? Como ellos dicen, cuando el pueblo de Israel tiene virtud, todo el trabajo físico se hace por otras personas, por los no judíos. Pero los judíos tienen que estudiar Torah, ese es su trabajo. ¿Qué están cosechando y sembrando? Tan enojado estaba que cuando miraba a una persona con los ojos, quemaba la cosecha. Dios salió una voz del cielo y dijo, ¿qué más están destruyendo mi creación? Vuelvan otra vez a la cueva. Y así volvieron por 12 meses más, un año entero. ¿Para qué volvieron? Para aprender que no se puede odiar, no se puede pensar mal de cualquier persona del mundo. Eso es lo que aprendieron en esos 12 meses adicionales. Cuando emerge Rabbi Shimon Bar Yochai de la cueva, sale con un amor para todos. Es la luz que ilumina la oscuridad. Por eso que en Lag BaOmer nosotros prendemos una luz. ¿Por qué representa esa luz? ¿Y qué es esa luz? Es la luz de pensar, iluminar al otro. Imaginen ustedes una vela
no se ilumina a sí misma. Una vela ilumina la oscuridad. Cada persona tiene que pensar en imitar a Rabbi Shimon Bar Yochai, que no seamos luz para nosotros, sino seamos como una vela, que podemos iluminar y ayudar al otro. En la parashá de esta semana, Bejucotai, hay un versículo, capítulo 26, versículo 37, que dice, Vekashlu ish be'achiv. Cada persona fallará por el otro, que se trostrabillarán uno contra el otro. Los rabinos explican este versículo como parte del castigo que un día el pueblo de Israel va a sufrir. Los rabinos explican que cada persona sufrirá el pecado del otro. Quiere decir que si yo peco, Dios no solamente me va a castigar a mí por mi pecado, sino me va a castigar también por el pecado de mi vecino o mi amigo. Escuchen, Kashlu ish be'achiv. Cada persona será castigada por los pecados que él hace, pero también por el pecado de la persona al lado de él. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir los pecados de las otras personas? Los rabinos dicen que esto es el principio de la unión del pueblo de Israel. Todos estamos conectados unos con el otro. Kol Israel, Arevim, Zebazé. Estamos conectados. ¿Qué quiere decir Arevim? Arevim quiere decir que somos los garantes, los que garantizamos. Digamos que una persona pide un préstamo y el prestamista no le quiere dar dinero porque por ahí no le va a devolver el dinero. ¿Qué hace la persona que necesita dinero? Le dice al prestamista, mire, si yo no puedo devolverlo, mi papá o mi amigo, él garantiza que si yo no pago, él va a pagarlo. Esto el prestamista sabe, esta persona que garantiza, es una persona rica, una persona honesta, está bien, dice, te doy el préstamo. Ahora, digamos, si la persona puede pagar, ¿qué hace? Va al que lo garantizó. Usted lo garantizó, págueme usted. Esta es la palabra Arev. Cada judío es un garantiza que el próximo, que su amigo va a saber la Torah. La Torah fue dada con garantía. ¿Qué garantía es? Me da la Torah a mí porque me la garantizó mi vecino. Mi vecino dice, si el rabino Algase no come la Torah, yo tomaré su pecado. Tomaré el pecado. Por eso estamos conectados unos con los otros. Hay una historia muy interesante que aparece en la Torah que explica este principio. Recuerden ustedes que cuando Hashem dio el maná al pueblo de Israel, le dijo, todo día caerá el maná, pero el Shabbat no va a caer. El viernes harán 2 partes, 2 porciones, y el Shabbat descansen. Bueno, un Shabbat, unas personas dijeron, nosotros no queremos hacer estas cosas. Vamos a ir afuera, vamos a ver si hay el maná en el campo. Y entonces cuando salieron, empezaron a colectar, y ahí Hashem se enoja con ellos. Y le dice a Moshe Rabenu, esta persona que han desecrado el Shabbat, transgredido el Shabbat, le dice, ¿hasta cuándo ustedes, le dice al pueblo de Israel, se negarán a observar mis mitzvot, mis mandamientos? Y los rabinos explican, Dios, ¿por qué no le habla a ellos que habían hecho el pecado? ¿Por qué le habla al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo ustedes no están observando mi mitzvot? La mayoría del pueblo de Israel estaba contento en su casa, en sus carpas, en sus tiendas, observando el Shabbat. No habían salido a agarrar el maná. Obedecieron lo que dijo Hashem. ¿Por qué Hashem viene y se queja a ellos? La razón es que cuando una persona
peca, es porque de alguna forma alguien en su comunidad no le ha influenciado bien. Si las personas que estaban cumpliendo Shabbat lo hubieran hecho de una forma tan maravillosa y tan linda, que daba una influencia buena, aquellas personas que salieron a desecrar el Shabbat no lo hubieran hecho. Esta es la lección tan profunda y difícil de aprender, que nosotros de alguna forma tenemos la responsabilidad. Cuando nosotros no actuamos de una forma correcta o perfecta, otros están influenciados. Y que a veces el pecado de nuestro vecino es porque nosotros no nos comportamos bien. Si hubiéramos observado Shabbat con entusiasmo, con alegría, la luz de cada carpa hubiera influenciado a esta gente a no salir a buscar el maná, a no traer el Shabbat. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero, en este caso, evidentemente, observar todas las mitzvot del mejor modo posible. Pero podemos también, especialmente las personas que son religiosas, influenciar a las personas no religiosas con algún aspecto de interés. En primer lugar, tenemos que preocuparnos por la parte material y espiritual de nuestros vecinos. Primero empecemos con la parte material. Una persona religiosa tiene un vecino que no es religioso, tiene que ver si la persona necesita algo, ser amable, si necesita una ayuda física, necesita alguna ayuda, un soporte, ayudarlo. También, a veces una cosa muy importante es dar cosas que no nos cuesta nada. Una sonrisa, buenos días, una palabra de aliento. Todas cosas que muchas veces no nos pensamos. Toda persona que observa la Torá puede influenciar a otras personas a estudiar Torá. Con nuestra amabilidad, con nuestro cariño. Y esto es lo que Rabbi Shimon nos enseña. Rabbi Shimon mismo se enojó con las personas que estaban cosechando al principio, porque él pensaba que no estaban haciendo las cosas correctas. Y Hashem le dijo, ustedes no han aprendido suficientemente cómo vivir en el mundo. Vayan otra vez a la cueva. 12 años habían pasado estudiando cosas muy profundas, secretos de la Torá, misterios que ni aún muchas personas ni la entienden hoy en día. Y todos los secretos en el Zohar. Pero sin embargo, esta parte tan sencilla y simple de cómo tratar a otra persona, por eso necesitaban aún un año más. Quiere decir que los misterios de la Torá toman 12 años, pero el estudio de cómo ser amable con la gente necesita un año más todavía. Un año especial. Y esto creo que tenemos que ver si nuestro comportamiento imperfecto afecta a las personas negativamente. Es decir, cuando no nos portamos bien, no hacemos las cosas correctas, influenciamos mal a las otras personas. Imagínense ustedes cuando hacemos las cosas bien. Las cosas que hacemos bien, cuando observamos las mitzvot correctamente, cuando hacemos las cosas con alegría, esto influencia incluso más. Quiero contarles una historia muy, muy breve, cómo podemos todos afectar a todos. Y influenciar a otra gente. Había un señor una vez que colectaba dinero para la yeshiva del Chafetz Haim. Y un día, ya se había puesto un poquito más viejito, dijo, ahora no quiero más colectar dinero para la yeshiva, quiero dedicarme a sentarme a estudiar Torah. Entonces vino a Chafetz Haim para consultarlo, a ver si podía, qué es lo que él pensaba. Entonces le contó la historia y el Chafetz Haim le dijo, estaba un poquito viejito ya el Chafetz Haim, ¿compraste zapatos nuevos?
El hombre pensó, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo le estoy preguntando al rabino? Dice, bueno, pero el rabino está viendo viejo, un poco senil, pobre. Pero bueno, le contesta así, rabino, si yo compré el zapato, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, entonces le dijo, el rabino le preguntó, ¿usted lo compró dónde? ¿Lo compró en un negocio o lo compró en la fábrica? Digo, no, lo compré en la fábrica, es más barato. Ah, la fábrica lo vende más barato. Entonces dice, entonces el negocio que vende zapatos debe ser mucho más rico que la fábrica. Entonces el dijo, ¿pero por qué? Y claro, porque si la fábrica lo vende más barato y se hace tanto dinero, el negocio que lo vende más caro debe ser más dinero. El señor le dice, no, pero rabino, el negocio vende solamente dos, tres bares por día. En la fábrica vende cientos por día. Dijo el rabino, a veces usted, eso es lo que estoy diciendo yo. Si usted se siente a estudiar Torah, va a ser como el que vende zapatos en el negocio, ayudando solamente a un zapato por día. Pero si colectas dinero para las yeshiva, estás ayudando a la fábrica que produce todos los rabinos y estudiantes para influenciar al mundo. En esta historia vemos una cosa muy linda, cómo podemos nosotros pensar, cómo podemos mejor ayudar a la mayor parte de las personas, a la mayor cantidad de personas, no solamente para nosotros. Que si estudiar Torah es importante, pero tenemos que estudiar y enseñar. No es suficiente pensar solamente en nosotros. Y esta es la lección que aprendemos entonces del famoso rabino Shimon Bar Yochai, que nació en la parte más inferior de la Kabbalah el día Hod Behod, que es el día de Omer. ¿Y por qué una persona tan grande nace en un día tan pequeño? Justamente para demostrarnos que la luz, Él quiere iluminar a todo el mundo, aún a los bajos, a los que están más abajo. No solamente a los mejores, a los que están bien, sino aún a aquellos que todavía no han llegado al nivel que nosotros queremos. Y la razón por la cual tenemos que preocuparnos por el prójimo es justamente porque dice en la Torá, en Parashat Jukotai, que Dios nos va a castigar a nosotros por el pecado de nuestro prójimo, de nuestro vecino, porque nosotros somos el garantor, el que garantiza el préstamo. Nosotros, la vida del prójimo depende de nosotros también, cómo nosotros nos comportamos, cuál es la influencia que nosotros tenemos con el prójimo. Y porque nosotros somos garantizando a todos, tenemos que portarnos de una forma muy amable, gentil, con consideración. Y la esencia de todo, que es el fundamental parte de la Sefirá Hod Behod, es la humildad. El no pensar solo en nosotros, autocentrados, y considerando siempre nosotros, yo y yo, sino pensar en la otra persona. Y esa es la Neshama de Moshe Rabbeinu, y esa es la Neshama de Shimon Bar Yochai. Y nosotros este día del Lag BaOmer tenemos la gran oportunidad de ver a estos grandes gigantes de nuestra historia y ver cómo podemos nosotros imitarlos, considerarlos como alumnos de ellos y tratar de alguna forma, aunque sea humilde, de influenciar a las personas acerca nuestros.